El mundo actualmente está dominado por dos cosas, Estados Unidos y el capitalismo. Y aunque esto lleva años siendo así, las cosas podrían empezar a cambiar dentro de poco. Estados Unidos podría dejar de ser la primera potencia mundial y el capitalismo podría desvanecer o necesitar un cambio extremo, lo cual acabaría con el famoso sueño americano. O al menos esto es lo que el gran inversor Ray Dalio espera que ocurra. I look at myself as a byproduct of capitalism when it also gave equal opportunity. The American dream. I was very lucky to live the American dream by having the proper care and the proper public school education. El capitalismo se define como un sistema económico y social basado en la propiedad privada, de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mercado. And capitalism means the ability to save and invest in capital markets and private enterprise and all of that, and I'm supportive of that. Y aunque esta definición de capitalismo suena muy bien, Dalio también comenta lo siguiente: soy capitalista, lo cual, por cierto, puede ser peligroso si la historia se repite. El objetivo del capitalismo es que funcione para la mayoría de las personas y que ofrezca una igualdad de oportunidades para crear una sociedad armoniosa y productiva. Pero parece que los resultados no son los esperados. Los altos niveles de deuda en la crisis de 2008, que desde entonces han aumentado, llevaron a los bancos centrales a imprimir mucho dinero y comprar activos financieros, lo que hizo subir los precios de estos activos y bajar los tipos de interés. Esto ha beneficiado obviamente a quienes poseen y tienen esos activos financieros y por otro lado había dejado poco margen de maniobra para que los bancos centrales pudieran estimular la economía. Esta situación ha creado brechas de riqueza y oportunidades que se espera que sigan y nos estén llevando a un aumento del populismo de izquierda y de derecha que provoca mayores conflictos internos e internacionales, al mismo tiempo que hay una potencia en ascenso, en este caso China, compitiendo con la potencia mundial dominante actual, Estados Unidos. La última vez que existió esta situación fue a finales de la década de 1930. Por estas razones, Ray Dalio comenta que nos encontramos en una coyuntura crítica en la que la cuestión más importante es por qué y cómo es necesario reformar el capitalismo. Y es así como en este vídeo resolveremos esta pregunta y además veremos la potencial solución que propone el inversor. Ray Dalio creció en una familia de clase media, con una buena educación en una buena escuela pública y en un mercado laboral que según él ofrecía una igualdad de oportunidades. Se podría decir que vivió el sueño americano. Se convirtió en capitalista a los 12 años, porque fue cuando invirtió el dinero que había ganado como repartidor de periódicos, cortando el césped y siendo caddy, en el mercado alcista de la década de 1960. Acabó yendo a la universidad y luego entró en un mercado laboral que, como digo, según él, ofrecía una igualdad de oportunidades. El capitalismo, en teoría, es un sistema, un mecanismo eficaz que recompensa a la sociedad por su productividad con dinero que puede utilizarse para comprar bienes o servicios que estas personas quieren o necesitan. Y es un buen asignador de recursos porque permite que, por ejemplo, empresas generen beneficios creando un producto más valioso o con un mayor valor añadido que el propio recurso que se ha utilizado para crear ese producto. En definitiva, ser productivo lleva a las personas a ganar dinero, lo que les lleva a adquirir capital, lo que protege al ahorrador al proporcionar dinero cuando más tarde lo necesita y proporciona recursos de capital a aquellos que pueden combinarlos con sus ideas y convertirlos en beneficios, en productos y servicios que eleven nuestros niveles de vida. Ese es el sistema capitalista. Pruebas de que el capitalismo no funciona. En dos papers que publicó hace unos 4 años Ray Dalio, analiza varios datos y concluye en que existe un gran gap de riqueza y de oportunidades entre los que más tienen y los que menos tienen. Y es importante que durante el vídeo veamos algunos datos muy interesantes. Durante décadas ha habido poco o ningún crecimiento real de los ingresos de la mayoría de las personas. Como vemos en el gráfico de la izquierda, los trabajadores más pobres, el 60% inferior, no han experimentado un crecimiento real, es decir, ajustado a la inflación, de sus ingresos desde 1980. Al mismo tiempo, los ingresos del 10% más rico se habían duplicado y los del 1% superior triplicado. Como se muestra en el gráfico de la derecha, el porcentaje de niños que crecen ganando más que sus padres ha caído del 90% en el 70 al 50% en la actualidad. La brecha de ingresos es tan alta como siempre y la brecha de riqueza es la más alta desde finales de los años 30. Hoy en día la riqueza del 1% superior de la población es mayor que la del 90% inferior. Los que se encuentran en el top 40%
pues han aumentado su riqueza desproporcionadamente respecto a los más pobres. ¿Por qué? Pues por ejemplo, tienen un balance mucho más sólido y un balance con activos financieros que los más pobres no tienen o no atesoran. Aquí tenemos los balances de ambos grupos, los más ricos y los más pobres. Aunque el 60% inferior tiene una pequeña cantidad de ahorros, solo una cuarta parte está en efectivo o activos financieros. La mayoría se encuentra en activos menos líquidos como coches, bienes raíces y capital empresarial. Pero la parte inferior, la deuda, está sesgada hacia deudas más caras como préstamos estudiantiles, automóviles y tarjetas de crédito. Los siguientes gráficos también muestran el crecimiento de los ingresos reales por quintiles para la población general desde 1970. Aunque esté en dólares, aquí cada uno puede ver un poco la aproximación de dónde se encontraría en qué grupo según sus ingresos actuales, ya que hay mucha gente que realmente cree que es de clase media cuando realmente no lo es. La mayoría de las personas del 60% inferior son pobres. Según un estudio reciente de la Reserva Federal, el 40% de todos los estadounidenses tendrían dificultades para recaudar $400 en caso de una emergencia. Y el siguiente gráfico nos muestra las probabilidades de que alguien de clase baja o pobre ascienda a la clase media o alta en un periodo de 10 años. Esas probabilidades han disminuido del 23% en el 90 al 14% en 2011. Actualmente hay muchos niños pobres, desnutridos y sin educación. La tasa de pobreza infantil en Estados Unidos, que es la principal potencia mundial, es del 17,5% actualmente y no ha mejorado significativamente en décadas. UNICEF informa que Estados Unidos está peor que la media en porcentaje de niños que viven en hogares con inseguridad alimentaria. A Estados Unidos le va peor que a Polonia, Grecia y Chile. Y claro, estos niños después, ¿qué pasa? Que tienen bajos ingresos. ¿Por qué? Pues porque no tienen una buena educación, no tienen una buena alimentación, no tienen un buen rendimiento académico, van a escuelas que están mal financiadas, lo que finalmente conduce a una baja productividad y a un bajo salario o unos bajos ingresos. Si se analizan los resultados de las pruebas estandarizadas más respetadas, las PISA, Estados Unidos en 2015 se encontraba en el percentil 15 inferior del mundo y obtenía puntuaciones más bajas que prácticamente todos los países desarrollados, excepto Italia y Grecia. Me parece increíble que hasta España gane a Estados Unidos en estas pruebas. Y claro, este mal cuidado de los niños está llevando a que cada vez haya más criminalidad. La tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es casi 5 veces el promedio de otros países desarrollados y 3 veces más que la de los países emergentes. Pero claro, también hay muchas consecuencias a nivel de salud, ya que por ejemplo, para aquellos que se encuentran en el 60% inferior, las muertes prematuras han aumentado aproximadamente un 20% desde el año 2000. Los hombres dentro del rango 20% más pobre pueden esperar vivir unos 10 años menos que los del 20% más rico. Esto hace que haya un aumento de las muertes por drogas o intoxicaciones, que sea más que duplicado desde el año 2000, y un aumento de los suicidios, más del 50% desde el año 2000. El diagnóstico. ¿Por qué el capitalismo no funciona bien? Al contrario de lo que dicen los populistas tanto de derechas como de izquierdas, lo que comenta Ray Dalio aquí es que estos resultados tan negativos no provienen ni de que los ricos malvados hagan cosas malas a los pobres, ni de que los pobres sean perezosos y hayan ineficiencias burocráticas. Aquí Ray Dalio destaca que el principal problema que existe actualmente o que se ha agrandado en los últimos años es que ahora tanto las personas como las empresas están intentando reducir sus costes personales, tanto con políticas como por desarrollo tecnológico, lo que está reduciendo un gran porcentaje de la participación de la población en los recursos de la sociedad. Y claro, las personas y las empresas más ricas tienen mayor poder adquisitivo, lo que hace que aquellos que buscan beneficios pues quieran vender y quieran producir para aquellos que más tienen. Y claro, esto deja fuera a los que quieren cosas pero que no tienen esos recursos o tienen menos recursos, y esto incluye pues la educación o la atención sanitaria. Él destaca diferentes puntos. El punto número 1, la búsqueda de beneficios y mayores eficiencias ha llevado a la invención de nuevas tecnologías que reemplazan a las personas, lo que ha hecho que las empresas funcionen de manera más eficiente. Ha compensado a quienes inventaron estas tecnologías y perjudicado a quienes fueron reemplazados por ellas. Número 2. La búsqueda de mayores beneficios y mayor eficiencia empresarial también ha llevado a las empresas a producir en otros países y a reemplazar a los trabajadores estadounidenses con trabajadores extranjeros rentables, lo que ha sido bueno para los beneficios y la eficiencia de estas empresas, pero malo para los ingresos de los trabajadores estadounidenses. Debido a estas dos cosas, la proporción de ingresos que se ha ido a beneficios ha aumentado, pero la proporción de ingresos que ha ido destinado a los trabajadores ha disminuido. En este gráfico podemos ver el porcentaje de los ingresos corporativos que se destinaron a ganancias y el porcentaje que se destinó a compensación de empleados desde 1929. Después, número 3, y lo que hemos comentado ya vagamente, es que
las políticas fiscales y monetarias tan expansivas de los últimos años han ayudado a que los precios de los activos financieros cada vez más de precio. Y claro, ¿quiénes tienen aquellos o quiénes tienen más activos financieros? Pues aquellas personas más ricas. Cuando la Fed compra activos financieros para poner dinero en la economía con el fin de estimularla, los vendedores de esos activos se vuelven más ricos porque los precios de los activos aumentan y después son más propensos a comprar activos financieros que a comprar bienes y servicios. Y después también el punto número 4, muy interesante, dice que los creadores de las políticas, por ejemplo en este caso de Estados Unidos, prestan más atención a si esas políticas o esos recursos están dentro del presupuesto que a si realmente están teniendo un retorno sobre esas inversiones. That what we have is a situation in which we have a state that is fractured, that the rich and the poor, the gap between the rich and the poor is very large. And the notion of bringing in partnership, private-public partnership, to deal with education. They have a $900 million a year expense for prisons for people who are incarcerated as a product of a system that doesn't educate children properly, doesn't give them jobs and opportunity. That is cost effective. That's cost effective to provide that. The state, we are going to show that there is a net positive return on investment as well as a social return on investment. Por ejemplo, no educar bien a los hijos o a los niños de Estados Unidos puede tener sentido desde una visión presupuestaria, pero no tiene ningún sentido desde una perspectiva de inversión, porque de una forma no estás teniendo en cuenta el coste a nivel social general que tendrán esas personas que no tendrán una buena educación y por lo tanto no tendrán productividad y no tendrán buenos trabajos. La solución de Ray Dalio. Ray Dalio propone una solución que va en diferentes pasos. Vamos a verlos uno a uno. Primero, el liderazgo desde arriba. Dice que es necesario que haya fuerzas poderosas desde arriba del país que proclamen que la brecha entre ingresos, riqueza y oportunidades es una emergencia nacional y asuman la responsabilidad de rediseñar el sistema para que funcione mejor. Después, aplicar políticas bipartidistas. Él dice, creo que lo haremos de manera bipartidista y hábil o no os haremos daño unos a otros. Así que creo que los líderes deberían crear una comisión bipartidista para reunir a personas capacitadas de diferentes comunidades para elaborar un plan para rediseñar el sistema para dividir y aumentar mejor el pastel económico simultáneamente. Pero esto personalmente lo veo difícil, debido a que, viendo una encuesta de Pew donde se dice que el 15% de los republicanos y el 20% de los demócratas deseaban que los demás miembros del partido murieran, ha añadido a un elevado número de personas que no quiere que sus hijos se casen con miembros del partido contrario. Después tenemos la retribución de recursos, que mejoraría tanto la productividad como el bienestar social. ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos tres opciones que nos comenta Ray Dalio. Tenemos la creación de asociaciones público-privadas, incluyendo gobiernos, filántropos y empresas, que invertirían en estos proyectos que Ray Dalio nombra o define como proyectos de doble resultado, es decir, que cumplan con el presupuesto, pero que a la vez tengan un retorno sobre las inversiones interesante. Y esto dice que aumentaría la calidad y la financiación de los proyectos porque tanto el sistema público como el privado está invirtiendo están poniendo dinero de sus bolsillos y serían responsables de esas inversiones. Por ejemplo, programas de educación infantil que produzcan retornos de alrededor del 10-15% anual en forma de ahorro de costes para el gobierno cuando se tienen en cuenta los beneficios de por vida para los estudiantes y la sociedad. Esto se debe a que conducen a un mejor rendimiento escolar, mayores ingresos y menores probabilidades de cometer delitos, todo lo cual tiene beneficios económicos directos para la sociedad. Después, recaudar dinero de manera óptima, que mejoren las condiciones y la productividad social teniendo en cuenta todos los costes asociados que tendría en la sociedad. Por ejemplo, él dice que gravaría la contaminación y diversas causas de mala salud pública que tienen costes económicos considerables para la sociedad. Y después, por último, recaudar más dinero de los de arriba. Y esto es algo muy interesante, por lo menos viniendo de él, que realmente es un billonario y es una de las personas más ricas del mundo. Por lo tanto, ya no solo os pido que os suscribáis si os ha gustado este vídeo y dejéis un gran like para apoyar este contenido y este canal y os unáis a una comunidad de inversores particulares, sino que además dejando un comentario con vuestra opinión y perspectiva respecto a esta reforma del capitalismo que aplica Ray Dalio, ya que se le ha machacado o se le ha criticado mucho por decir estas cosas cuando realmente él ha sido producto del propio capitalismo. Y aquí hay una política de recaudar a los más ricos que realmente le afectaría a él en primera persona, lo cual me parece interesante por lo menos. Y la última opción que comenta es la coordinación de las políticas monetarias y fiscales. Debido a que el dinero está atascado en la parte superior y debido a que la capacidad de los bancos centrales para flexibilizar lo suficiente como para revertir la próxima crisis económica es limitada, la política fiscal tendrá que estar más coordinada con la política monetaria, lo que puede ocurrir manteniendo la independencia de la Reserva Federal. Él dice que esto estimularía el crecimiento económico, pero que a la vez disminuiría esa brecha de riqueza
y de transferencia de dinero y crédito de aquellos que menos tienen a aquellos que más tienen. Y ese sería el resumen de los puntos más importantes que cree Ray Dalio convenientes para cambiar o reformar el capitalismo. Si queréis leer más, os interesa también este tema, podéis leer 2 papers de Ray Dalio en el LinkedIn donde explica en 2 partes, como digo, cómo haría él esta reforma del capitalismo y qué es lo que está fallando. Espero que os haya gustado este vídeo y os invito a suscribiros y dejar un gran like. Yo os dejo aquí un vídeo, otro de Ray Dalio, dando su opinión sobre la transferencia de riqueza, que también es muy importante y va muy ligado a este tema si os ha gustado. Y sin más, me despido. No olvidéis suscribiros aquí debajo para apoyar al canal. Y sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.